Neurofiabilidad, confiabilidad centrada en la mente. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Neurofiabilidad, confiabilidad centrada en la mente. El podcast que pone a disposición la ciencia de la ingeniería integrada con los estudios de neurociencia para poner a disposición este conocimiento en pro del cuidado de nuestra mente, nuestro cerebro y así asegurar la sostenibilidad de los negocios a través del cuidado de la gestión de activos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio del podcast de Neurofiabilidad. En este episodio es bastante especial porque damos inicio a toda la seguidilla de conversaciones que vamos a ir haciendo. Así que el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es el primer invitado del canal. He tenido el privilegio de poder trabajar con él. Lo conozco en persona, así que sé tanto su trayectoria personal como su trayectoria profesional. Tremendo profesional, así que vamos a dar la bienvenida. Le voy a presentar a Exequiel Parra. Bueno, Exequiel Parra, ingeniero civil mecánico con diplomados en gestión de mantenimiento y supply chain en minería, cuenta con sólida experiencia tanto en operaciones como en consultoría, habiendo participado en la industria de celulosa, minería, oil and gas. Su trabajo se ha enfocado en gestión de activos y confiabilidad, contratos de servicio, strategy sourcing, mejora continua, seguridad y diseño mecánico. Exequiel actualmente acumula más de 12 años de experiencia en proyectos desarrollando estrategias de confiabilidad en Chile y en el extranjero, incluyendo Estados Unidos, México, Perú y Canadá. Destaca por su liderazgo en equipos hasta más de 200 personas, manteniendo operación sin accidentes y elevando de forma sostenida la madurez de los procesos y la gestión de activos. Así que ahora le vamos a dar el pase a Exequiel Parra. ¿Qué tal, Exequiel? ¿Cómo estás? Hola Eduardo, muy bien, ¿y tú? Oye, gracias primero que todo, por la invitación y por la tremenda presentación que me hiciste, así que un gustazo estar aquí contigo, Eduardo. Oye, un gustazo para mí tenerte como primer invitado a estos conversatorios que vamos a ir haciendo para que los oyentes del podcast puedan ir interiorizándose, como comentamos, en la ingeniería, en la neurociencia, para que vayan aplicando toda esta experiencia que tú nos vas a compartir el día de hoy. Encantado, emocionado. Oye, Exequiel, antes de entrar a lo técnico y todo lo que tiene relación con tu vasta trayectoria, nos gustaría conocerte desde de lo personal. ¿Quién es Exequiel Parra, fuera del rol profesional? ¿Qué experiencia han marcado hoy tu trayectoria? Así que el micrófono es tuyo y te escuchamos. Ya, bueno, aparte de lo curricular que mencionaste al inicio de la presentación, Exequiel Parra por acá, 36 años, casado, vivo con mis 3 niños acá en Santiago. He tenido una experiencia de vida desde lo fundamental, desde lo base, que significa eso, familia tradicional, después ir escalando en la vida, estudiando en la universidad, ¿no es cierto? Después especializándome, logrando tocar algunas empresas bien importantes y ahí ir creciendo como profesional y tomando una visión quizás distinta al común de los profesionales, porque soy muy observador y me dedico mucho a aprender, a absorber de las situaciones también, no solamente de la gente, de las experiencias, de las vivencias, y me ha permitido conocer y entender cómo se manejan las tácticas y las estrategias corporativas, cómo es el relacionamiento entre las personas y cómo moverse entre distintos escalafones o niveles jerárquicos en la empresa. Eso me ha permitido la parte interna y también cómo trabajar con clientes y cómo trabajar con equipos de trabajo para que sean altamente competitivos. O sea, ha sido una trayectoria, ¿no es cierto?, donde han habido aprendizajes, derrotas también, ¿no es cierto?, que me han permitido aprender y seguir creciendo. No existe el crecimiento para mi gusto si no hay derrota o micro derrota en el camino. O sea, ha sido esa mi Correcto. trayectoria hasta hoy.
O sea, siempre yo creo que toda esa derrota que tú llamas, que se podrían decir aprendizaje, pues, porque yo creo que los profesionales que han cometido errores, que se han equivocado, cada uno de esos errores yo creo que nos lleva a crecer un poquito más en nuestra trayectoria, en la experiencia profesional. Por supuesto, por supuesto. Y ahí la importancia, en mi caso de lo personal, de reconocer cuando uno comete el error y poder seguir en el siguiente nivel. O sea, a veces hay que pedir una disculpa, a veces hay que leer e interiorizarse un poco más, aprender mejor, consultar o preguntar y seguir creciendo. Esa es como más o menos mi filosofía laboral. Excelente, Ezequiel. Oye, Ezequiel, ya un poco entrando al tema de ir analizando un poquito tu experiencia, tu trayectoria como consultor. Bueno, como comentaba al inicio, tuve la fortuna de poder trabajar contigo, sé el tremendo profesional que eres. Pero ya entrando, por ejemplo, al tema relacionado con el mantenimiento, la confiabilidad, pero desde una mirada estratégica, desde tu experiencia en operaciones y consultoría. ¿Qué cambia realmente cuando el mantenimiento y la confiabilidad se abordan desde una perspectiva estratégica y no solamente operativa? ¿Qué crees tú en tu trayectoria, en estos países que has estado trabajando? Mira, cuando se aborda de una forma estratégica es cuando tú estás llevando el mantenimiento y la confiabilidad a las raíces del negocio. O sea, estás logrando compatibilizar el entendimiento del negocio, qué es lo que tú quieres como negocio, a una parte estratégica y táctica de cómo aplicarlo en los distintos niveles corporativos. Eh, Eso es fundamental, porque tú incluyes todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con riesgo, lo estás incluyendo en esa comunicación entre compañía y mantenimiento de confiabilidad. Ahí hay desviaciones o pérdidas que es difícil que las empresas logren vincularlo bien. De hecho, empresas muy grandes a nivel mundial, en el globo, no han podido concretar eso en todas sus raíces. Y me gusta, hago mención también en el libro, lo tengo aquí, ¿no es cierto?, conmigo. Excelente libro. Me lo estoy comiendo en detalle, marcando, destacado y todo, que hace mención a lo mismo. ¿Cómo se logra permear como redes neurológicas, por decirlo de una forma, en esas raíces, mi concepto como líder del negocio y asegurar que llegue hasta la última persona de las cadenas o del eslabón que entienda a dónde tenemos que ir en términos de mantenimiento y confiabilidad de los activos? Siempre se pensó que el mantenimiento podía ser un gasto, ¿no es cierto? Quizá un desperdicio de dinero, pero al final se está dando una mirada que es más como inversional, como que, oye, hacer un muy buen uso del mantenimiento me permite que mi equipo tenga un ciclo de vida más extenso, que mi operación cumpla con lo que tenemos estipulado. Entonces, a los equipos de mantenimiento hay que pasarle los equipos con el tiempo que corresponde. No hay que cortarle el tiempo de mantenimiento. Y haber micronegociaciones, ¿no es cierto?, entre operación y mantenimiento, donde operaciones también tiene ese entendimiento y lo tiene en su sangre, por decir de una forma, en su corazón, que entienden que el mantenimiento es importante. No es algo que hay que cumplir porque sí, es algo que permite que la operación continúe. Por eso ahí se le empieza a llamar los conceptos de continuidad operacional, ¿no es cierto? La industria 4.0, donde ya no están trabajando en silos, están trabajando de una forma engranada, operación y mantenimiento. Y eso es una mirada estratégica, una baja táctica hacia la organización. Eso yo creo ahí, y corrígeme Ezequiel si me equivoco, es lo complejo de lo que has visto, yo lo que he visto en poder aterrizar esta visión estratégica a las líneas base, porque muchas veces se mueve en la parte superior de la organización, se puede decir, de la escala jerárquica. Y como yo comento en el libro, un poco que tenemos tremendas áreas con profesionales, tremendos profesional, la parte gerencial, pero el tema cuando no se baja la estrategia a la parte operacional, la parte, lo que están metiendo las manos, se empieza a generar estos sesgos que empiezan, como tú decías, estos silos que cada persona empieza a trabajar en base a su beneficio del área o un beneficio personal. No sé, ¿qué opinas con respecto a eso? No, totalmente de acuerdo.
Hay una preparación, ¿no es cierto?, de la operación y que hay conceptos que a veces no se abordan como algo tan importante como es la gestión del cambio o el acompañamiento en la operación. Puede que la cabeza de la organización esté súper alineada con el negocio, entienda perfectamente lo que hay que hacer, que normalmente es así, pero permear eso hacia abajo en términos de cultura y que esté arraigado en comportamiento no se da mucho, ¿ya? Se cree que se tiene, pero ¿cuándo ocurre o cuándo se visibiliza esa brecha? Cuando ocurre una desviación, por ejemplo, operacional, y por la desesperación empiezan a aparecer conceptos como, oye, el equipo hay que darle nomás, ¿ya? Y la pregunta es, ¿y tú entiendes la consecuencia que tendríamos si hacemos esta operación forzada, ¿no es cierto? Si entendemos las consecuencias, la implicancia económica y operacional que vamos a tener a futuro con esto, no importa, salvemos el mes o salvemos el día. Entonces ese pan para hoy día y hambre para mañana, cuando lo escucha el gerente general o el CEO, dice, no, eso no es lo que queremos para la organización. Queremos que sea rentable el negocio, Claro. ¿no es cierto? Que sea sostenible. Y eso significa, a oídos de un buen líder, oye, estos equipos hay que reforzarle ese alineamiento corporativo que queremos de arriba. Y tenemos que preparar la operación para esos cambios. Y ese tiempo es diferente en cada organización y en cada industria, en cada compañía. Puedes tener una compañía con muchas divisiones operando, como se da, por ejemplo, en Chile, y no quiere decir que si lo logré la división 1, la división 2 va a ser la misma cultura. Incluso hay culturas diferentes entre cada operación minera, por llevarlo a una industria minera, y tiene que haber esa respuesta o ese conocimiento por parte del corporativo que diga, sí, sabes que estoy logrando esta adopción, estoy logrando este cambio, este entendimiento. La cultura me permite tomar estas micro desviaciones de una forma correcta, abordarlas bien. Y ese esfuerzo es el que tenemos como desafío en consultoría, la misma compañía mandante o cliente que tiene que tomar la decisión de llamar a alguien si es que ven que su capacidad nos da abasto, por ejemplo, para poder abordar esto y tomar la decisión. ¿Podemos hacer estos cambios nosotros, acompañar la organización o necesitamos asesorarnos para que esto sea suave y que sea sostenible en el tiempo, que no sea algo, por ejemplo, que yo genero esta cultura hoy con este personal A y que después no pierda esa inercia, porque como sabemos la rotación en la industria minera es alta hoy día, ¿ya? Incluso en cargos tácticos y algunos estratégicos. Entonces tenemos que lograr que el sistema se mantenga y que la persona sea absorbida por el sistema. Y eso es generar cultura. No es que una persona, como tú dijiste súper bien, trabajen en silo y sean súper destacadas, imprescindibles. No, pues el sistema de la organización, la cultura de la compañía tiene que ser suficientemente capaz para subir al carro de esa cultura cualquier persona que llegue a la compañía y que después siga trabajando con esa cultura para siempre. Esa es como la idea para que sea sostenible un negocio, crear cultura, el sello propio. Equipos ganan partidos. Equipos ganan partidos. No, tener un Maradona te va a hacer ganar en un equipo, pero no va a ser sostenible, porque ese Maradona se lo van a llevar a otra empresa o va por X motivo salir de la organización y tú vas a perder mucho y vas a aportar todas tus fichas, toda tu inversión a un grupo, o a un equipo o a una persona y eso no es sostenible para un negocio. Oye, Ezequiel, y en línea con lo que tú estás comentando, y bueno, en tu trayectoria, tocaste un tema sumamente importante que me gustaría ahí conocer tu mirada desde la consultoría, que tiene relación con la importancia de la estandarización y el uso de estándares. Porque creo que ahí hay un punto débil en muchas empresas a nivel nacional e internacional sobre lo relacionado con estandarizar estos procesos y evitar estas fluctuaciones, como tú bien indicabas, que, por ejemplo, podemos contratar estrellas, un Messi, un Ronaldo, pero estas estrellas son puntuales. Te lo lleva otra empresa, otro equipo, y al final el proceso no es estable.
con respecto, por ejemplo, a tu trayectoria, ¿cuál crees tú que ha sido el punto de inflexión donde la estandarización deja de convertirse en un requisito documental para entrar a esta etapa ya de la estrategia de negocio? Mira, donde yo he visto que ya pasan a pasar como parte de la estrategia de negocios cuando las normas o los estándares en las organizaciones ya no son vistas como el objetivo, ¿ya? Sino que son el lenguaje común en que la organización tiene que trabajar. Estos estándares ayudan a que todas las prácticas, ¿no es cierto?, individuales pasen a ser procesos repetibles y auditables. Es decir, yo salgo del silo y me convierto en un estándar. Trabajo, como dije, el sistema me absorbe, porque para que ese sistema, ¿no es cierto?, trabaje de una forma fluida, tiene que tener estándares de trabajo, y esos estándares van generando la cultura. Entonces, eso es lo que yo quería dejar claro, que las normas, los estándares, son muy útiles para poder generar esa cultura de trabajo, porque valga la redundancia, son los estándares, son las normas de cómo yo tengo que regirme en una organización y cómo debo actuar bajo ciertos criterios. Cuando yo genero los estándares o traigo estándares internacionales a mi organización, yo estoy generando un marco de trabajo en un sistema que quiero que opere con una cultura que tome decisiones estructuradas. Tomar decisiones inteligentes, in situ, de forma proactiva, es excelente. Pero imaginemos que esa decisión no sea la acertada. Y para la persona fue súper inteligente, pero para la compañía no es acertada. ¿Qué ayuda a que eso no pase? Esa como diferencia entre lo que yo tengo como expectativa y lo que la compañía tiene como expectativa. Ese alineamiento son los estándares, que yo delimito cómo debo actuar, qué es lo que debo hacer y cómo lo debo hacer. Oye, Ezequiel, y hoy día, en base a tu experiencia, porque casi todos los profesionales que yo creo que estamos insertos en el mundo del mantenimiento y la confiabilidad, escuchamos principalmente la ISO 55000, la ISO 55001. En tu experiencia, ¿eso aplica a toda la empresa? ¿Se está trabajando algún otro estándar en particular? Sí, mira, la ISO 55000, varias compañías han solicitado, donde trabajo en consultoría, diagnóstico para ver cómo está su nivel de madurez en comparación con la ISO 55000, ¿ya? Y la verdad es que es un buen parámetro para medir cómo yo estoy trabajando. Ahora, cómo lo mido es la parte importante. Porque la ISO 55000 son un montón de requisitos que te solicita, que tú cumplas, ¿ya? Como toda ISO, ¿ya? Lo importante, el valor agregado ahí es, oye, ¿qué es lo que necesito para poder mejorar mi madurez de gestión de activos, por ejemplo? ¿Y para qué? ¿Para qué la necesito? ¿Ya? Claro. ¿Cuál es el propósito? Y ahí es súper relevante decir, oye, tú estás en este nivel de madurez, ¿ya? En este estadio, y para llegar al siguiente nivel tienes que hacer todas estas acciones e iniciativas. Y tiene un costo y todo. Y el cliente te dice, ¿para qué quiero llegar allá arriba? ¿Que solamente un posicionamiento reputacional? La gran respuesta es, oye, tú necesitas ir a este nivel de madurez más alto porque tu negocio lo necesita. Y ahí empiezan a evaluar que, oye, mi nivel de madurez viene diagnosticado, por decirlo de una forma, porque no estoy cumpliendo con algo que yo mismo digo que tengo que cumplir. Ejemplo, tengo que tener mi política de gestión de activos. ¿La tengo? No. Pero en todos lados digo que tengo que tener una política. ¿Por qué tengo que tener una política de gestión de activos? ¿De qué me sirve? Y ahí volvemos a los estándares. Tengo que tener un lineamiento, una columna vertebral que me permita un entendimiento hacia todos los de la organización, qué significa la gestión de activos para la compañía y cómo yo, desde mi rol de trabajador, cualquiera sea el nivel, cumplo y aporto a ese alineamiento. Y por eso es que se está pidiendo hoy día mucho lo que es el diagnóstico, también el tema, para extenderme un poquito más, no quiero extenderme mucho, pero donde se da fuerte la brecha, por ejemplo, es en el work management, o llamado ciclo de mantenimiento,
desde la identificación de los trabajos de mantenimiento, cómo lo planifico, cómo lo programo, cómo lo ejecuto, cómo cierro mi trabajo y después cómo hago el proceso de mejora, ya sea por confiabilidad y mejora el proceso completo. Esa está como parte central de que quieren saber ellos cómo está el diagnóstico, porque ahí ellos ven si se están cumpliendo los objetivos de mantenimiento y confiabilidad. ¿En términos de qué? ¿Estamos cumpliendo la planificación del mantenimiento respecto de lo que proyectamos en el año? ¿Los budgets, estamos cumpliéndolo en el año o nos estamos desviando mucho? Oye, ¿por qué no estamos desviando? Y esas preguntas aparecen en ese diagnóstico. Oye, yo pensé que los indicadores de confiabilidad estaban súper buenos y mi MTBF de los equipos críticos está súper malo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué tuvimos esa brecha en el año o en el mes tanto? Y ahí empiezan ellos a hacer una especie como de catarsis corporativa y empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? No habíamos visto una radiografía integral de nuestro sistema de gestión de activos de esta forma. Y creo que es necesario que nosotros internalicemos esta visión para nosotros hacerla adentro de forma recurrente, como mejora continua. Y al final del día, la madurez o el nivel de madurez te da un índice, pero lo que está detrás de lo que tú necesitas y por qué lo necesitas cambiar, ahí está el valor agregado. Porque claro, yo te puedo decir, oye, como un diagnóstico de médico, tiene esta enfermedad. Ok, claro. ¿Y cuál es el problema con eso? Claro. Y es muy diferente que te digan, sí, la verdad es que el 99% de la población tiene esta enfermedad y no te va a pasar nada, a que te digan, te quedan 2 o 3 meses de vida. Correcto. Es muy diferente. Sí. Y los negocios son así también, ¿ya? Los negocios son así y hay negocios en que si tú no abordas en el tiempo correcto, de forma correcta, la brecha que te está tirando hacia atrás un negocio en términos de rendimiento, costo, si lo dejas pasar mucho tiempo, quizás después se puede volver una inercia muy grande y te va a costar demasiado dinero y esfuerzo poder revertirlo. ¿Ya? Correcto. Y por eso estos diagnósticos de madurez que están enfocados, ¿no es cierto?, con el marco de la ISO 55000, colaboran en eso, en que tú puedas entender cómo estás hoy día posicionado y también poder compararte con tu competencia, ¿ya? Porque hoy día también está súper competitivo. Ezequiel, ahí disculpa que te interrumpa. Hoy día, ¿cómo se está haciendo esta comparación de niveles de madurez a nivel mundial? Porque, o sea, por ejemplo, tengo un escenario actualmente en la compañía donde estoy trabajando. El nivel de la compañía está midiendo los niveles de madurez de la gestión de activos a través del uso, por ejemplo, del mantenimiento reactivo, mantenimiento preventivo, proactivo y predictivo. Entonces, ¿a qué nivel se va aplicando estos tipos de mantenimiento? Ellos van midiendo, estamos en una madurez. Pero ahora la pregunta a ti como experto y que has trabajado en consultoría internacionalmente, ¿cómo hoy día nosotros nos medimos con una empresa World Class? ¿Cuáles son las métricas? ¿Existe algún procedimiento? Mira, cada evaluador tiene una herramienta para medir el nivel de madurez, ¿ya? Lo importante es que tú puedas tener claro las dimensiones que estás midiendo, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si tú vas a medir una gestión de activos de una organización, en nuestro caso, o en el caso mío, yo no solamente diagnostico lo que es la estrategia de mantenimiento, también diagnosticamos todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la disciplina de planificación, la gestión de confiabilidad y el riesgo, el uso efectivo de la data, súper importante, ¿ya? Liderazgo y toma de decisiones. Y también incluimos nosotros un apartado que tiene que ver cómo yo gestiono a mis contratistas y cómo gestiono los distintos stakeholders que están trabajando en el área, que trabajan con el área de mantenimiento. Abastecimiento, recursos humanos, operaciones.
y entre otros, hay un montón de stakeholders, seguridad, hay un montón de stakeholders que trabajan con mantenimiento y con fiabilidad, donde ellos interactúan. El problema se da cuando uno detecta que trabajan en silos, porque yo puedo tener estrategias de mantenimiento súper avanzadas, por ejemplo, predictivo, con motores de inteligencia artificial, ¿no es cierto?, que me ayudan a predecir fallas. Excelente. Pero ¿qué tal si la ejecución del mantenimiento lo hago con herramientas que no son las adecuadas? La planificación del mantenimiento para ir a abordar el trabajo que la IA me está diciendo que tengo que hacer, no lo planifico bien. O no tengo una buena interacción con operaciones, y operaciones no me quieren entregar nunca los equipos, y empiezan a pasar turno tras turno. Claro, y se da, ¿no es cierto? Tú quizás lo has vivido hartas veces. Y eso es un tema de que nosotros diagnosticamos de forma integral. Como te dije, nosotros tenemos al menos 5 pilares para poder diagnosticar una gestión de activos, ¿ya? Y cada pilar, cuando yo le hago doble clic, se abren un montón de cajitas donde yo voy evaluando punto por punto, y entre ellos también son procesos, documentación que tengo que cumplir en terreno. Ojo, documentación en terreno no significa que esté completa. Yo tomo la documentación en terreno y digo, a ver, ¿qué es lo que es esto? Una pauta de mantenimiento preventivo. Ah, perfecto. 250 horas. Terminado el trabajo, perfecto. ¿Y por qué está en blanco? Y firmado al final. Claro. Ese tipo de detalles es el que te agrega valor en un diagnóstico. Entonces, ¿el objetivo cuál es? No es decir, castiguemos a esta persona porque hizo esto. No. ¿Por qué pasó esto? Claro. Y ahí hay un tema que me gusta mucho, que se aborda en el libro, voy a hacer mención otra vez, se aborda en el libro, que tiene que ver con que las personas toman decisiones. ¿Por qué no hice el checklist completo si lo hice el trabajo? Y es un tema conductual, de comportamiento, donde la mente pensó algo que estaba ok, pero está desalineado con los estándares de la organización, que te dice que tienes que ir completando el checklist. Entonces, esa forma estructurada de mapa mental es prácticamente una enseñanza del día a día que uno va teniendo con los equipos de trabajo para que vayan adoptando este comportamiento. Yo, por mucho que le diga a una persona, un equipo de trabajo, un supervisor, un técnico, esto hay que hacerlo de esta forma, en un proyector, un PowerPoint, no es suficiente, ¿ya? No es suficiente. Eso exige que yo tengo que hacer un acompañamiento, y volvemos al concepto de gestión del cambio, en que me asegure que eso se vaya cumpliendo. Oye, tremendo tema el que acabas de poner ahí en la mesa, que tiene relación con la gestión del cambio. Bueno, ahí un poco la neurofiabilidad lo que hace es abordar esto de entender que la gestión del cambio es reprogramar mentes de personas, y eso estamos hablando de personas que, por ejemplo, han trabajado 10 años en una compañía, haciendo 10 años cosas similares, y ahora tú les dices, ahora mira, tienes que hacer estos estándares, tienes que tener estas herramientas, o tienes que hacerlo de esta manera. Pero la pregunta, como tú decías, ¿y por qué tengo que hacer esto? Si no me han aterrizado la estrategia del negocio. Entonces, ¿cómo hoy día nosotros, o tú, cómo crees que estamos enfrentando la gestión del cambio? ¿Es efectiva? ¿Se hace realmente la gestión del cambio en las empresas? Sí, mira, yo veo que es efectivo. Me gustaría que fuera más efectivo, ¿ya? Las organizaciones lo buscan. El tema es que es puntual el trabajo, no es cíclico. Entonces, los sistemas no están absorbiendo a todos los trabajadores nuevos o los microcambios que se requieren. Cuando nosotros instalamos el concepto de mejora continua, por ejemplo, quiere decir, valga la redundancia, que continuamente un sistema va mejorando, o un proceso, una actividad, lo que sea. Entonces, lo que yo hago de una forma A hoy, en 2 meses más, cuando hayamos aprendido algo nuevo de este proceso A, vamos a tener que hacerlo de forma A+1. Y en 4 meses más va a ser A+2. Y va evolucionando el cómo trabajo. Ahora, el ritmo de la mejora continua
va a depender de la inercia que tenga de resistencia al cambio esa organización o esos equipos de trabajo. Todos los equipos de trabajo y cultura tienen distintas inercias, ¿no es cierto? Y la verdad es que ese es el trabajo, yo creo, más difícil que podría haber en una Claro. organización. Yo tuve un jefe una vez cuando trabajaba en Volvo que me dijo, oye, ¿tú crees que sacar cálculos matemáticos es lo más complejo? No, trabajar con gente es lo más difícil. ¿Por Sí. qué? Porque tienes que lograr cambios de una forma respetuosa, venderle el cambio, que lo compre, que lo internalice y que lo haga parte de su cultura. Y eso no es fácil, ¿ya? Entonces, por eso existen tácticas y metodologías para lograr esa gestión del cambio, pero tiene que ser parte de la organización, ¿ya? Como una cultura de acompañamiento que, perfecto, tenemos la mejora continua, pero ¿cómo logramos que eso sea sostenible? Y ahí está la parte fundacional de gestión del cambio que yo debo integrarla. Harta difusión, harto acompañamiento, asegurarme que los indicadores sean un reflejo de lo bueno que estoy haciendo o que sea que me dé el olfato para identificar causas raíces de algo que no está funcionando bien. Eh, Porque cuando tengo, por ejemplo, brechas y nadie sabe por qué pasa, es muy difícil de abordar y es muy difícil de hacer la mejora continua. Por eso también existe la herramienta, ¿no es cierto? Como tú sabes, detectar causas raíces. Hay herramientas hoy día, varias herramientas de mejora continua. Tiene los 5 por qué, ¿no es cierto? Tiene diagramas de Ishikawa para poder buscar. eh, Tiene sesiones de acompañamiento en terreno, montones de herramientas para poder detectar causas raíces. Pero lo importante es que el líder o el liderazgo de los equipos y el liderazgo de la organización, ellos sean los embajadores de que esto ocurra, Claro. que prediquen con el ejemplo. De hecho, estuve haciendo unos bootcamps de safety en México y usamos una metodología que a mí me encantó y que se podría usar mucho acá también en mantenimiento, que es primero, hay que entender las cosas. Después hay que creerlo. Y como paso siguiente, predicar con el ejemplo. Claro. Y eso es clave. Si tú ves que el líder de la organización te dice que hay que hacer esto, usar los estándares, y tú lo ves que no predica con el ejemplo, se te empieza a debilitar esa fortaleza que tú estás buscando en los equipos de trabajo, que es un comportamiento alineado con lo que la organización está exigiendo al negocio. Correcto, sí, correcto. Oye, muy en línea lo que tú estás diciendo, y bueno, es un tema que ahí se aborda en el libro de neurofiabilidad. Tiene relación con, bueno, con la gestión del cambio y los 8 pasos de John Kotter, que es una herramienta que yo creo que es muy potente. ¿Y por qué ahí te la comento, Ezequiel? Porque el primer paso que comenta John Kotter en esta herramienta de la gestión es que hay que generar la necesidad del cambio. Yo creo que si alguien no tiene la necesidad de cambiar, simplemente no va a cambiar porque estamos hablando de rutas mentales que ya están establecidas en la mente. Entonces, sacar a una persona de un comportamiento habitual, abordando un poquito este tema de la neurociencia, cuando ya uno tiene un hábito, cambiar ese hábito es complejo. Y si una persona no tiene la necesidad, por ejemplo, yo creo que lo he visto mucho, cuando se tratan de implementar herramientas tecnológicas. Las personas que llevan mayor tiempo en la compañía, cuando han hecho de una forma algo, y le dicen, mira, estamos implementando esta estrategia para medir mejor, para mejorar la gestión de activos, pero la verdad es que ellos dicen, pero yo siempre lo he hecho así, ¿por qué tengo que cambiar esto? Entonces, ahí viene un poco lo que tú dices, el líder tiene que ser un líder que tiene que dirigir el cambio, es decir, oye, mira, esto te va a beneficiar de esta manera y lo tenemos que hacer, porque si no lo hacemos, la empresa va a quebrar, por ejemplo, y ahí tú estás expresando una necesidad. Y los humanos ante la necesidad se adaptan al cambio, porque si no existe esa necesidad, no cambiamos. Y eso es un poco lo que habla de la neurociencia. Exactamente. Nosotros, como dicen algunos libros, literatura, somos animales de costumbre.
Pero si tú le dices, por ejemplo, a tu equipo de trabajo como líder, oye, nuestra organización está en constante movimiento hacia la mejora, no somos estáticos. Si tú tienes esa conversación constantemente con tu equipo de trabajo, ellos van a poder internalizar de que es una empresa que no es estática, ¿no es cierto? Y que esto le permite también oportunidades de crecimiento a los equipos de trabajo, porque ellos van a tener una metodología que el mundo se mueve así, la industria más avanzada y más madura se mueven en la mejora continua constantemente. Hay ejemplos, montones, tienes Toyota, tiene la aeronáutica, montones de la industria automotriz, la industria aeronáutica, un montón de mejora continua constante y muy rápida. Y por eso los equipos de trabajo hay que ir conversando, instruyendo, enseñando, culturizando, creando cultura de que la compañía se mueve en mejora continua para que no sea algo ajeno, no sea algo que no han escuchado antes. Y de esa forma también tú puedes crear que tu equipo de trabajo, cuando tú necesitas hacer cambios, ellos van a decir, ah, perfecto, viene un cambio. ¿De qué se trata? Y ahí el líder se toma el tiempo, ¿no es cierto? O al que sea delegado para explicarle al equipo de trabajo qué es lo que se viene, el objetivo del cambio, ¿no es cierto? Las expectativas que se tienen a largo plazo, qué contribuciones va a traer al negocio y cómo también el trabajador va a contribuir con su aporte de valor a que eso ocurra. Esa explicación tiene que ocurrir, esa conversación tiene que ocurrir. Yo nunca he sido amigo de los liderazgos lejanos, porque se crean lazos débiles de confianza, donde yo exijo cambios como líder y los impongo, ¿no es cierto? No los sociabilizo. Y por otra parte, el trabajador que ejecuta el trabajo tampoco lo toma como el cambio como una buena, como un buen mensaje, sino que lo toma como algo que viene a destruir su trabajo recurrente. Entonces, están rotos los canales de comunicación y las confianzas, y eso se construye trabajando juntos, con un liderazgo cercano. Eso. Oye, oye, Ezequiel, ¿qué te iba a decir? Bueno, un poco para a ir cerrando este tremendo conversatorio del día de hoy, me gustaría solamente preguntarte qué opinas tú de este concepto de llamado neurofiabilidad, si aporta, no aporta valor. Yo creo que esto va a ser, esto es como una disrupción, así lo tomo yo, ¿eh? Muy personal esto es lo que estoy diciendo. Lo tomo como que es muy disruptivo en términos de cómo, incluso no es disruptivo, es innovador, creo yo, de cómo se está abordando algo tan duro y técnico como el mantenimiento, la confiabilidad, con algo muy potente que es la mente. ¿Ya? Ese puente, yo creo que hasta el día de hoy no estaba conectado de esta forma. Estaba conectado como la parte técnica y abajo estaba la gestión del cambio, soporte, acompañamiento, pero hoy día se está dando una mirada de entendimiento, de entender cómo la mente entiende y procesa las actividades de cualquier trabajo, ¿ya? Aquí estamos conversando de mantenimiento, pero para cualquier cosa sirve esto, creo, para mi gusto. Es muy extrapolable y va a ser muy innovador en cómo se aborda estas redes neuronales, cómo se conectan y cómo mi imagen que tengo en la mente puede ser muy diferente a lo que yo estoy viendo en la realidad. Mi perspectiva quizás sea un poquito exagerado, ¿eh? Pero los líderes que logren entender esto o que ya lo logran entender de una forma implícita son muy exitosos con su equipo de trabajo en términos de resultados, porque pueden lograr de una forma suave equipo altamente competitivo y comprometido con el trabajo y liderazgo alineado con los equipos. No existe un desalineamiento, están comprometidos ambos puntos de distintos niveles jerárquicos probablemente, pero con un mismo propósito y reman todos para el mismo lado. Lograr eso no es fácil, ¿ya?
Han existido guerras que se han perdido por eso y guerras que se han ganado por eso. Entonces, esta mirada de ir más a la persona en lo que piensa, yo creo que va a ayudar mucho a, no solamente a los líderes, sino que a las personas que también reciben la directriz y que meten las manos en el trabajo y que desarrollan las labores importantes que agregan valor al negocio, entender el por qué viene ese mensaje también. O sea, es para los dos, para todos los mundos. Del liderazgo, por qué yo doy el mensaje, cómo lo debo interactuar con esa persona, y también la persona que está recibiendo el mensaje diga, oye, entiendo por qué estás transmitiéndome este mensaje. Conecta los mundos y permite, para mi gusto, equipos altamente competitivos, y va a evolucionar la forma en que hoy día los trabajos se abordan. Van a ser más profesionales, más detallistas. Oye, Ezequiel, oye, agradecido por tenerte en este primer episodio conversatorio acá en el podcast de Neurofiabilidad. Bueno, yo creo que probablemente te vamos a tener nuevamente aquí conversando sobre gestión de activos. Es un tema sumamente apasionante, que hablar sobre cómo esto aporta a la estrategia. Agradecido por tu trabajo también ahí en el apoyo en la revisión del libro. Ahí quiero destacar a los oyentes que Ezequiel fue uno de los profesionales que estuvo ahí validando, revisando un poco lo que tiene relación con el capítulo 2 de mantenimiento y gestión de activos, porque es un concepto que yo, como lo comentaba, lo hablamos todos los días, yo creo que en el trabajo. Y bueno, tú y yo fuimos testigos de que no todas las personas muchas veces están familiarizados con este concepto de la confiabilidad principalmente. Estamos más familiarizados con el mantenimiento. Así que agradecido, Ezequiel. Solamente para ya ir cerrando este podcast, quisiera dejarte para que puedas dar unas palabras de despedida. Ya. Oye, primero que todo agradecerte el espacio, Eduardo, y felicitarte por este tremendo trabajo que desarrollaste. Como te dije anteriormente, de seguro va a generar un alto impacto en la industria y en las industrias, ojalá a nivel internacional también. Agradecer también la amabilidad con que me trataste, ¿no es cierto?, que nos pudimos comunicar y pude ayudarte también en este desarrollo. Y aprovecho también de decirte, Eduardo, como te lo he dicho anteriormente, ha sido un placer trabajar contigo en la industria minera. Si alguien no lo sabe, Eduardo implementó el área de confiabilidad cuando estuvimos trabajando juntos en una compañía y fue un éxito. Logramos digitalizar muchas cosas y también se conecta con esto. Creo que también tiene una partecita quizás pequeña de eso, que nos dimos cuenta que la data era súper importante, pero cómo se trataba la data y la interpretación por la gente que trabaja con la data, súper relevante. Y esa integración realmente cambia mucho los resultados de una organización. Así que con eso me despido. Te deseo mucho éxito, Eduardo, y ojalá que sigas creciendo y ojalá regalándonos un libro más de tu creación, que está muy interesante con lo que tú has vivido y experimentado en tu etapa profesional y en tu desarrollo a lo largo de tu carrera. Muchas gracias, Ezequiel, nuevamente. Oye, bueno, tú sabes, este espacio está para todos los profesionales. Y bueno, ya para ir despidiendo este primer episodio de conversaciones con expertos, con profesionales, nada, dejarlo invitado a todos cordialmente a seguir el canal de Neurofiabilidad, a ir comentando, porque cada uno de sus comentarios yo creo que agrega valor para las personas que están escuchando este podcast, tanto en Spotify, en YouTube, en las redes sociales también están saliendo bastante información relacionada con estos dos mundos que es integrar la neurociencia, la ingeniería, que como habíamos conversado ahí con Ezequiel en este conversatorio, muchas veces no lo abordamos, y creo que es un hub sumamente importante para aterrizar todos estos conceptos. Y eso, dejarlo invitado. Neurofiabilidad está en todas las redes sociales. Si quieren participar, contar su experiencia, se contactan conmigo. Y eso, Ezequiel, muchas gracias nuevamente. Nos estamos viendo y
Agradecido por todo tu apoyo en este proyecto. Muchas gracias, Eduardo, que estés muy bien. Chao, chao, cuídense todos. Chao, cuídense. Si este episodio te hizo ver la confiabilidad, el mantenimiento, las operaciones desde una perspectiva distinta, entonces la neurofiabilidad está cumpliendo su objetivo. Integrar ingeniería y neurociencia para tomar decisiones más seguras, más conscientes y sostenibles en el tiempo. Te invito a suscribirte en el canal, dale like, dale a la campanita y comparte neurofiabilidad con todas esas personas que están creando el futuro de la gestión de activos. Soy Eduardo Jopia y esto fue Neurofiabilidad, confiabilidad centrada en la mente. Neurofiabilidad, confiabilidad centrada en la mente.